Bueno, pues buenos días, ya casi tardes, a todas, a todos, también a aquellos que nos estáis siguiendo online. También agradecemos vuestros comentarios y, por supuesto, a aquellos que nos seguiréis posteriormente con la grabación del curso. Cerramos ya, con la última ponencia que tenemos en este curso del Campus Juste 2024, dedicado a los conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Manuel Mañas Núñez. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura y sus líneas de investigación principal son la literatura latina, retórica y filosofía ciceronianas, poética horaciana y la fábula latina clásica y medieval, además de la crítica textual y la edición de textos latinos humanísticos y la recepción del mundo clásico en el humanismo latino del Renacimiento, especialmente centrado en temas de gramática, retórica, poética y filosofía. En los tres ámbitos ha publicado diferentes monografías y artículos de investigación, tanto en España como en el extranjero, contando con más de 120 publicaciones. Ha titulado su intervención Conflictos internos del emperador Carlos V, un título muy sugerente que estamos deseosos de escuchar. Profesor Manuel Mañas está en su casa porque es también un habitual de nuestros cursos y, como siempre, un honor tenerle entre nosotros. La audiencia es toda suya. Buenos días. Primeramente quería agradecer a la Fundación Juste, a su director y a los directores académicos del curso, a Rosa y a César Chaparro, la invitación y la oportunidad que me dan de poder hablar en estos momentos. No voy a hablar de los grandes acontecimientos bélicos, políticos, religiosos, sociales y culturales que tuvieron lugar durante los 42 años del reinado e imperio también de Carlos V, aunque algo de todo ello tocaré de pasada. Yo voy a hablar aquí de Carlos, primero como héroe, brevemente, y luego ya un poquito más ampliamente como hombre. Como héroe, cuyas gestas hicieron de él un personaje épico, protagonista de grandes epopeyas. Y como hombre, que vivió entre conflictos exteriores trascendentales, la Reforma protestante, los franceses, el turco, el Papa, las deudas, de todo ello se ha hablado aquí. Conflictos exteriores trascendentales, como digo, que le provocaron grandes y graves conflictos interiores que a la postre derivaron en su abdicación y retiro aquí en Juste. Vamos a tratar las causas de su renuncia al trono, donde la enfermedad jugó un papel importante, y los motivos que le llevaron a este retiro aquí en Juste, un retiro cristiano para bien morir, decisión a la que contribuyeron de forma determinante dos factores. Primero, su fiel amigo y servidor don Luis de Ávila y Zúñiga, testigo de los pensamientos de Carlos. Y, en segundo lugar, Erasmo de Rotterdam, evidentemente no a través de su propia persona, sino a través de sus escritos, concretamente de dos libros de Erasmo, el de Contemptu Mundi, es decir, sobre el menosprecio del mundo, y el de Praeparatione ad mortem, sobre la preparación para la muerte o para bien morir. En 1556, tan solo 8 años después de la muerte de Carlos V, publicó el humanista llenerense Luis Zapata de Chaves en la imprenta valenciana de Juan May y costeado por el propio autor el poema épico titulado, en octavas reales, titulado Carlos Famoso, muy leído y apreciado en el siglo XVI y hoy bastante desconocido. El modelo del poema era la Eneida de Virgilio y Carlos V, visto como un héroe épico, venía a ser el alter ego de Eneas. En efecto, en el nivel ideológico, el cometido del poema es también similar al de su modelo. Si la Eneida de Virgilio fue identificada con la misión de Roma en el mundo y su protagonista Eneas con Augusto, el Carlos Famoso de Zapata pretendía ser el poema épico nacional que celebrara el dominio imperial y providencial de Carlos V. Solo observamos una diferencia notable.
Mientras que Virgilio quiere dar entidad histórica al mito para ensalzar la figura y obra política de Augusto, Zapata pretende conferir agudeza poética y grandeza poética a la historia reciente y presente. El fin último de la Eneida era conferir historicidad y veracidad a una antigua leyenda para ennoblecer los orígenes de Roma. El Carlos famoso opera a la inversa, mitificando la historia reciente y presente y convirtiéndola en legendaria, para dignificarla y ennoblecerla. No obstante, esto de tomar los hechos recientes como materia épica tampoco para nosotros los clásicos es novedoso, pues tiene su más cercano precedente en la Farsalia de Lucano. Carlos V entonces se convierte en un segundo Eneas, pero también en un segundo César o en un segundo Augusto. Carlos fue un héroe y ya muerto se había convertido en un ídolo, en un mito, en una leyenda. Así nos lo pinta Luis Zapata de Chávez al comienzo de su poema, de su Carlos famoso. Ahí está. Dice: los hechos, las empresas, las hazañas, el valor y el poder de Carlos Canto, de Carlos V, rey de las Españas y emperador del Sacro Imperio Santo. Sus obras de virtud y esfuerzo extrañas, que al mundo admiración fueron y espanto, trayéndolas yo agora a la memoria, harán aquí una nueva y grata historia. Que como ven, el comienzo es una imitación del arma viruncuecano del comienzo de la Eneida. Cantaré de españoles juntamente admirables, heroicas y altas cosas, que siguiendo a un señor tan excelente, hicieron memorables y famosas. Si la que está en su mano la corriente del verso más que Apolo y que sus diosas da favorable viento al cantar mío, para con que navegue este baldío. Y vos, señor muy alto, se refiere al hijo, a Felipe II, a quien va dirigida la obra, cuya fama con la imaginación sola contemplo, que siendo una luz viva de esta llama ya alumbráis tanto o más a nuestro templo, si un ánimo gentil lo símil ama. En vuestro Padre oiréis un raro ejemplo de cosas de valor y virtud llenas, sin de verlo al de Roma ni al de Atenas. Que ciertamente de él ni a mí me engaña el amor que a sus hechos yo he tomado, o nunca hubo jamás rey en España tan justo, ni hombre aún tan esforzado, ni en el sagrado imperio de Alemania quien más haya a su cuerpo aventurado, ni a quien tanto haya amado la aventura, sin lo cual todo es humo, aire y locura. Bueno, el héroe de este poema épico se nos presenta como un hombre valeroso, poderoso, esforzado, virtuoso, caudillo de los españoles en las grandes gestas que nuestra España culminó durante la primera mitad del siglo XVI, ejemplo y modelo a seguir para su hijo Felipe II, a quien, como digo, va dedicado este Carlos famoso de Luis Zapata. Pues nunca ha habido en España, ni en Alemania, dice el poeta, ningún rey ni emperador más justo, ni más esforzado, ni más aventurado que Carlos, secundado siempre por la aventura, por la suerte, por el destino y, en términos cristianos, por la providencia, por la divina providencia. Pero esta visión de Zapata, como decimos, es la de un poeta épico, que está modelando a un héroe digno de su epopeya. Carlos, es verdad, que había sido durante 40 años la salvaguarda del catolicismo frente a los reformistas, había sido el bastión cristiano frente al turco, el muro de contención frente a los reyes franceses. Durante 40 años había dedicado su reinado, a sofocar los incendios políticos y religiosos de su vasto imperio. La reforma protestante, liderada por Lutero, le lleva a Carlos a abogar por las reformas en el seno de la Iglesia católica, pero el Papa Clemente se opone a ello y se alía con el rey francés, Francisco I, que quería conquistar territorios españoles en Italia. Carlos vence a Francisco I en la batalla de Pavía, como hemos visto también ilustrada, pero el francés incumple los términos de la rendición, reaviva la guerra aliado con el Papa y el resultado es el famoso saco de Roma, del que también César Chaparro nos ha hablado por parte de las tropas de Carlos, ¿no? Haciendo prisionero a Clemente y firmándose la tregua en 1530. Carlos no ceja en su lucha contra los príncipes alemanes y protestantes, sin olvidar, como vamos a ver luego, que hay otra amenaza también, que es el turco. En 1545, con el Concilio de Trento, aprovecha el momento Carlos para enfrentarse a la Liga de Esmalcalda, derrotándola en 1547 y reconciliando así las prácticas católicas y protestantes. Pero los príncipes protestantes se acaban aliando con Enrique II de Francia, que los apoya financiera y tácticamente. Carlos los vence, pero
fracasa en sus intentos de unificar política y socialmente y religiosamente al luteranismo y al catolicismo, reconociendo finalmente en 1555 el derecho de confesión católica o luterana a los príncipes alemanes. He hecho este breve resumen porque, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los historiadores, este conflicto religioso, entonces, Carlos no lo dejó resuelto. No logró contener la reforma protestante en el Imperio alemán. Por otro lado, como digo, los turcos, ayudados por los franceses, amenazan Austria y Carlos se ve obligado a actuar. Rechaza a los turcos en Viena en 1532, capturando Túnez y el norte de África, pero no Argel. Hasta 1544 no llega la tregua con los turcos, gracias a que antes había persuadido a Francia para hacer las paces y dejar de apoyar a los otomanos. Los turcos, los franceses y los príncipes protestantes reanudan las hostilidades contra Carlos, quien en 1552 se ve forzado a huir de Innsbruck para que el nuevo rey francés, Enrique, no lo capture. Intentando contrarrestar esta ofensiva, planea Carlos la alianza con Inglaterra, concertando el matrimonio de su hijo Felipe con María de Inglaterra. Matrimonio que fue aceptado por los ingleses, pero aunque se negaron los ingleses a coronar rey a Felipe. Otro conflicto que tampoco dejó solucionado Carlos. Durante 40 años había viajado por todos sus territorios, excepto América, intentando extinguir todas estas alteraciones, todas estas perturbaciones que acabaron minando la salud física y espiritual de nuestro monarca. Después de tantas guerras y conflictos, Carlos estaba avejentado. Con 55 años era ya un anciano maltrecho físicamente por la enfermedad, por el cansancio, por el agotamiento. Emocionalmente estaba desalentado por sus fracasos y corporalmente estaba desbaratado por la gota, por los cristales de ácido úrico en sus articulaciones. Aunque de todos he sabido que Carlos padecía de gota, dato que aparece en todas las crónicas y biografías antiguas y modernas, no ha sido hasta hace pocos años cuando se ha confirmado científicamente que el emperador sufría terribles ataques de gota y una grave artritis que influyeron decisivamente en su reinado y en su abdicación. Con modernas técnicas paleopatológicas, un equipo de médicos e investigadores españoles del Hospital Clínico de Barcelona ha analizado un dedo momificado del emperador. La falange, momificada, como digo, de forma natural, se encontraba en la sacristía del monasterio del Escorial en Madrid. Como sabemos, Carlos, muerto y enterrado aquí en Yuste en 1558, fue trasladado en 1573 al Escorial, donde reposó en paz hasta 1870. Cuando, tras la revolución llamada La Gloriosa, un grupo de antimonárquicos abrió diversas tumbas de reyes españoles y una de esas tumbas fue la de Carlos. Quedó abierta y en sacrílega exposición, y algunos dibujantes la retrataron. Y tenemos la imagen, esa que tengo puesta ahí, copiada del natural y dibujada por Martín Rico. Y el propio escritor realista Pedro Antonio de Alarcón, en su libro Viajes por España de 1883, visitó la momia del monarca y nos dejó el siguiente relato. ¿Se ve? No, bueno, voy a leer yo lo esencial. Acudimos, pues, al panteón de los reyes de España, a la hora de la cita. ¿Y qué vimos allí? ¿Qué vieron las multitudes? ¿Qué vieron las tímidas jóvenes y los atolondrados niños y los zafios mozuelos? Vieron y vimos nosotros la tumba la tumba de Carlos V, la tumba abierta, y delante de ella, sobre un andamio construido ad hoc, un ataúd cuya tapa había sido sustituida por un cristal de todo el tamaño de la caja. En las primeras exposiciones no había tal cristal, o si lo había se levantaba, de cuyas resultas no faltó quien pasase su mano por la renegrida faz del cadáver. La pasó el mencionado prohombre, etc. A través del cristal vimos la corpulenta y recia momia del nieto de los reyes católicos, de la cabeza a los pies, completamente desnuda, perfectamente conservada, un poco enjuta, pero acusando todas las formas, de tal manera que, aun sin saber que eran los despojos mortales de Carlos V, hubieranlos reconocido cualquiera que hubiese visto los retratos que de él hicieron Tiziano y Pantoja.
La especial contextura de aquel infatigable guerrero, su alta y amplísima cavidad torácica, sus anchos y elevados hombros, nos está haciendo una descripción de la momia, ¿no? Sus cargadas espaldas, su cráneo característico, su ángulo facial típico en la casa de Austria, la depresión de la boca, la prominencia de la barba por el descompasado avance de las mandíbulas, todo se apreciaba exactamente, y no en esqueleto, sino vestido de carne y cubierto de una piel cenicienta, o más bien parda, en que aún se mantenían algunos raros pelos de pestañas, barbas y cejas, y siempre atusado cabello. Era el emperador mismo, parecía su estatua vaciada en bronce y roída por los siglos, como las que aparecen entre las cenizas de Pompeya. No infundía asco ni fúnebre pavor, sino veneración y respeto, nos dice Alarcón. Lo que infundía pavor y asco era nuestra impía ferocidad, era nuestra desventurada época, era aquella escena repugnante, era aquel sacrílego recreo, era la risa imbécil o el estúpido comentario de tal o cual señorita o mancebo que escogía semejante ocasión para aventurar un conato de chiste. Uno de esos visitantes de los que visitaron la momia, parece ser que Marqués sobornó a uno de los vigilantes con 20 reales para obtener un trozo del cuerpo del monarca. Así que el guarda lo arrancó, le arrancó un dedo, el meñique, a la momia del emperador y se lo dio a este aristócrata. Dicho fragmento del cuerpo de Carlos fue devuelto en 1912 por la marquesa viuda de Martorell al rey Alfonso XII y acabó olvidado en una pequeña caja de terciopelo rojo en la sacristía del monasterio del Escorial. Y este es el dedo que se ha podido analizar. Pues bien, al reconocer los investigadores modernos del Hospital Clínico de Barcelona la asistencia de este cofre con el dedo del emperador, realizaron todos los trámites para estudiarlo. La muestra viajó de Madrid a Barcelona en su cofre original para analizarlo y confirmar si el emperador fue realmente gotoso, asmático, si tuvo diabetes o si murió de malaria. El rey Juan Carlos dio permiso para trasladar el meñique, custodiado por 2 guardias civiles a Barcelona, donde fue analizado de forma minuciosa. El equipo de científicos halló una alta concentración de cristales de ácido úrico en los huesos, propio de una gota muy grave, y pudo extraer por vez primera en la historia restos del parásito de la malaria de una momia, en este caso de Carlos V. Lo primero que hicieron los investigadores fue rehidratar el dedo y extraer una biopsia, lo que fue acompañado de radiografías y un loncheado milimétrico para poder observar las muestras al microscopio. Las radiografías de la falange mostraban la erosión del hueso por los cristales de urato, propia de la gota. Se comprobaba, pues, la extrema gravedad del cuadro artrítico de Carlos V. La enfermedad había destruido la articulación de la falange y se extendía a los tejidos blandos circundantes. Tenía una gota y una artritis muy graves, muy avanzadas. La tenía desde los 28 años, es decir, hacía ya 30 años, y que le estaban causando una gran incapacidad física, conocida en la silla especial, arriba está, ¿no?, con la que se desplazaba. Los médicos le recomendaron, sabemos por las crónicas, etcétera, le recomendaban dieta estricta, pero el monarca tenía un apetito voraz, sobre todo por la carne y para el marisco también, y bebía grandes cantidades de cerveza y de vino, todo lo cual agravó sus dolencias. Ya en 1532, en una carta a su hija María de Hungría, le describe sus ataques de gota, y en 1553, en carta a Felipe, le dice que no puede escribirle de su puño y letra porque tiene úlceras en los dedos que le impiden utilizarlos, todo ello acompañado de graves dolores que al final de su vida le obligaron incluso a aplazar una acción militar en Metz que impidió su conquista. Carlos era sin duda un inválido, con grandes sufrimientos físicos que influyeron en las decisiones que tomaba y que afectaron al futuro de muchos países. Fue esta, efectivamente, una causa determinante para que abdicara. Y así lo testimonian todas las fuentes y especialmente el propio emperador. En su discurso, el discurso que pronunció en el Congreso de Bruselas, declarando a Felipe II príncipe de los territorios belgas. Al final de dicho discurso,
Tras haber resumido las acciones principales de su reinado, leemos lo siguiente. Lo tienen en latín y la traducción que he hecho. Tales fueron siempre las circunstancias que nunca pude disfrutar del menor tiempo de tranquilidad. He cumplido, por tanto, como decía al inicio, con todos mis deberes y obligaciones mientras he podido. Dum potuit. Y eso lo tengo ahí en negrita, mientras he podido. Pero viendo ya, también en negrita, que gravemente debilitado por la edad y por la enfermedad, no me convenía el peso del ejercicio del poder imperial y para no parecer que menosprecio nada de lo tocante a la tranquilidad de Bélgica, he decidido transferir todo el derecho de la soberanía de Bélgica a mi queridísimo hijo. Por tanto, vemos que a los 56 años de edad, muy achacoso, descorazonado, sobre todo físicamente, pero también abatido espiritualmente, descorazonado por el curso de los problemas alemanes que impedían su aspiración de una paz general que posibilitara su ansiada Universitas Cristiana, y con su hermano Fernando, además, oponiéndose a que Felipe heredara el trono imperial y reclamando las posesiones austriacas de los Habsburgos y el título imperial, Carlos, como digo, finalmente abdicó. Tras esta abdicación de Carlos, que antes en Innsbruck se había visto traicionado por Mauricio de Sajonia y abandonado por los banqueros, Fernando alcanzó la dignidad imperial. La abdicación se produjo en Bruselas, en cuyo palacio reunió a los estados generales y los gobernadores de las provincias, los magnates, los caballeros de la Orden del Toisón, para anunciarle su decisión de retirarse y dejar sus dominios a Felipe. Luego, en 1556, abdicó de sus posesiones españolas, renunciando a todos sus dominios españoles del Viejo Mundo y de América y también a Sicilia. Fue el punto final de un proceso que había comenzado antes, en 1553, había abdicado ya del reino de Nápoles y del ducado de Milán. Dejó, pues, a Felipe una herencia más manejable de la que él había recibido, pero también muchos conflictos, como hemos visto anteriormente, no solucionados, y una palpable, como vimos también ayer, una palpable bancarrota. Carlos, en compañía de dos de sus hermanas, inició el viaje a España. Desembarcó en Laredo, se encaminó a Extremadura, a la Vera, donde había escogido el monasterio, Jerónimo de Yuste, para su retiro, descanso y tránsito a la vida eterna. ¿Pero por qué vino a este recóndito lugar verato? Fue seguramente don Luis de Ávila y Zúñiga, marqués de Mirabel, comendador mayor de la Orden de Alcántara, cronista del emperador y fiel compañero y amigo de Carlos, quien le aconsejó el monasterio de Yuste. Ya en 1529 vemos el nombre de don Luis entre los caballeros que acompañaron a Carlos a Bolonia para su coronación como emperador, así que debió incorporarse al servicio del monarca en una fecha realmente temprana, a una edad temprana. En su comentario de la guerra de Alemania, dice él, dice lo siguiente: yo no quiero, tienen ahí los textos, yo no quiero encarecer sus cosas, porque además de ser de ellas grandes de sí mismas, sería muy mal que yo pagase el haberme criado en su casa con ninguna manera de lisonja. Desde este año 1929 permaneció don Luis de Ávila y Zúñiga incondicionalmente al lado de Carlos, durante 29 años, hasta su muerte aquí, hasta la muerte de Carlos aquí en Yuste en 1558. Era una unión tan estrecha que llamó la atención de los historiadores. Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, en una carta enviada a Pedro de Ávila, hermano de don Luis, le comenta que casi nunca se despega del lado del emperador, hasta el punto de que no solo parece que participaba en los hechos, sino que incluso era él quien estaba al frente. El poeta e historiador aretino, en una carta de 1546, llegó a afirmar que donde no estaba el de Ávila, no estaría Carlos. Aunque quien mejor describe la cercana amistad y estrecho cariño que se profesaban el placentino y el emperador es otro extremeño, el llenerense Luis de Zapata y Chávez, con el que empecé la conferencia, en cuya miscelánea leemos lo siguiente. El emperador Carlos, nuestro señor, tuvo por tan privado a don Luis de Ávila, hermano del marqués de las Navas, que después fue comendador mayor de Alcántara, que enviándole a Andrea Doria, príncipe de Melfi, su capitán general de la mar, le escribió con él diciendo: ahí os envío a don Luis de Ávila, que es testigo de mis pensamientos. Y esta amistad, que se llama privanza con los príncipes, porque el amor todo lo iguala, le duró inclusive hasta la vejez. Y aquí el final es lo más importante, ¿no? Por él escogió el emperador, por don Luis de Ávila y Zúñiga, por él escogió el emperador tierra donde, dejados los reinos en Yuste, encerróse.
y don Luis hasta la muerte con él estuvo, como San Juan al pie de la cruz de nuestro Señor. Luis de Ávila y Carlos fueron inseparables desde 1530. Año mismo de la coronación del emperador, quien le otorgó una encomienda en la Orden de Santiago. En 1532, Luis de Ávila viaja a Viena a socorrerla contra el segundo intento fallido de los otomanos de conquistar la ciudad. En 1535 participa en la campaña de Túnez como protocoronista. En 1537 comienza la vida diplomática de don Luis de Ávila y Zúñiga, cuando el emperador lo envía a Roma para consultar con el Papa y el capitán general italiano, que es Andrea Doria, sobre la conveniencia de mandar una armada contra los turcos. Tal era la confianza que tenía Carlos en don Luis de Ávila, que, como hemos leído, en carta a Doria le dice: ahí os envío a don Luis de Ávila, que es testigo de mis pensamientos. En noviembre de 1539 emprende Ávila su segunda embajada a Roma. Durante su residencia en Roma, don Luis quedó admirado ante las conductas licenciosas, sobre todo de carácter sexual, que contempló allí en Roma, en ciertas damas cortesanas que iban a cantar y bailar a los banquetes, a casa de gente noble y hasta delante del Papa. Así lo cuenta en carta a Cobos, Francisco de los Cobos, secretario de Estado. Así lo cuenta en carta a Cobos. Dice: van estas cortesanas a cantar a los banquetes, y así fueron ayer a casa de la marquesa, y una de ellas me dijo que había cantado y bailado delante del Papa, a lo menos tañido y cantado. Y allá, en nuestra Castilla la Vieja, espantámonos si una señora sevillana, muy honrada dama, va a cenar con un gentilhomo o bruto. Vuestra señoría no piense que es burlado el desearle yo acá cuanto veo. Quedó espantado don Luis, pero a pesar de ello se vio vencido por el disipado libertinaje romano. En sus cartas da noticia de abundante rumorología sexual, de visitas a marquesas sentado él en las camas de estas marquesas. Da también muchos nombres de féminas italianas de excesiva belleza, según él, etc. El resultado fue que don Luis claudicó y acabó pecando. En carta enviada a Cobos en 1540 lo reconoce: yo confieso mi pecado, que pequé en Roma, mas entre 13.000 putas no es mucho que hubiese alguna que me hiciera perder la vergüenza. En Roma no todo fueron frivolidades. También aprovechó para entrar en contacto con el humanismo literario. Amigos suyos fueron, por ejemplo, el gran poeta Bernardo Tasso o el historiador Pietro Aretino. En 1542 casó don Luis con doña María de Zúñiga y Sotomayor, marquesa de Mirabel, en cuyo emparejamiento intervino también directamente Carlos, porque quería asegurar a su fiel servidor y amigo un matrimonio beneficioso y, sobre todo, un título nobiliario, que no tenía. Carlos no asistió a la boda, pero envió una misiva a don Luis diciéndole: lo que habrá pasado en las bodas espero saber de vos, que bien sé que no faltará algún buen cuento. En 1543, Carlos dejó constancia de nuevo de la predilección que sentía por don Luis de Ávila, pues firmó cédula ordenando que dejara el hábito de Santiago para vestir el de Alcántara. Fue investido por el propio emperador. Los planes de Carlos eran claros: nombrar comendador mayor de Alcántara a don Luis en cuanto pudiera, y eso fue en 1544. El siguiente privilegio que recibió del emperador vino al hilo de los problemas de Carlos con la Liga de Esmalcalda y su culminación en la batalla de Milver en abril de 1547. Tenía Carlos cronistas como Sepúlveda y Pedro Mejía, pero ahora suma a esta nómina de cronistas suyos también a Luis de Ávila, encargándole la crónica oficial de la campaña alemana y la batalla, materializada, como es sabido, en el exitoso libro El comentario de la guerra de Alemania de 1548. Ahí tienen una edición de 1550, publicada inicialmente en español y luego traducida, como ya se ha dicho también esta misma mañana, al francés, al alemán, al inglés, al latín, con muchas ediciones. En 1548, Luis acompañó al príncipe Felipe a los Países Bajos, a donde fue para su presentación.
Salieron de Valladolid, pasan por Montserrat, Barcelona, embarcan en Rojas, llegan a Génova y entran en Bruselas el 1 de abril de 1549, donde les esperaba Carlos. También acompañó el de Ávila a Carlos en sus estancias en Alemania y en Flandes durante los años 1547 a 1555. Cuando Mauricio de Sajonia, líder de los electores, persiguió a Carlos y le forzó a huir de Innsbruck, donde residía, durante una tormenta de nieve con poca gente, y el emperador, por su parte, intentó recuperar su dominio sobre la situación asediando la ciudad de Metz, de la que Enrique II se había apoderado, Luis de Ávila también estaba allí, a su lado. Sustituyó a Hernando de Acuña como general de la caballería ligera. Vanos fueron los 2 meses que las tropas imperiales asediaron Metz, pues el emperador no encontró otra solución que retirarse. El fracaso político y bélico fue uno de los detonantes más claros de su abdicación en Bruselas y de su retiro al monasterio de Yuste. Y desde ese momento siguió el comendador de Alcántara, su íntimo amigo, a su lado también. Sobre esto comenta Luis Zapata en la miscelánea, que ya lo hemos leído: por él escogió el emperador tierra donde, dejados los reinos en Yuste, encerróse, y don Luis hasta la muerte con él estuvo, como San Juan al pie de la cruz con nuestro Señor. Lo leímos antes. Parece ser, según Marino, que el emperador llevaba tiempo contemplando su retiro. Estaba pensando en ello, hacía mucho tiempo. Sandoval cuenta que durante una de las frecuentes visitas a Yuste de Francisco de Borja, Carlos V le preguntó si recordaba su conversación en Monzón en el año 1542 sobre los planes de apartarse de la vida imperial, un secreto que compartió solo con el jesuita y con otro caballero principal, que era seguramente don Luis de Ávila. Este caballero tuvo que ser comendador de Alcántara, que tenía palacio en Mirabel, en Plasencia, a su disposición desde su matrimonio en ese mismo año, ¿vale? Quizás cuando el emperador y su fiel criado idearon el futuro, el retiro aquí en Yuste. O sea, llevaban ya mucho tiempo planeando el retiro. En todo caso, don Luis fue uno de los testigos instrumentales de la abdicación que firmó el emperador en la Dieta de Bruselas. Carlos llegó a la Vera en febrero del 57, donde se quedó con un séquito reducido de unas 50 personas. Durante los 20 meses de vida que le quedaban, sus visitantes más constantes y asiduos fueron Luis de Ávila y Fernando Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, quien ya lo había hospedado en su castillo-palacio antes de su venida a Yuste. Luis de Ávila y Carlos debieron disfrutar aquí de largas conversaciones, recordando por los 30 años de mutuas andanzas por toda Europa. El comendador estaba rehabilitando su palacio de Mirabel y gran parte de la decoración servía de homenaje al emperador. Los lienzos y frescos aludían a las gestas militares del emperador, y en el patio había un espléndido busto de Carlos V, que ahí lo tienen, realizado por el escultor italiano Pompeo Leoni, terminado en Flandes en 1556, trasladado a España cuando el emperador abdicó y finalmente regalado a Luis de Ávila por el propio emperador. La veneración que sentía Luis de Ávila por su monarca le llevó a engrandecer hiperbólicamente un acontecimiento histórico en los murales que mandó pintar en la escalera de su casa. Se trataba de una escena de una batalla contra Enrique II de Francia en 1554, que don Luis ideó como una retirada humillante de los franceses. Al escuchar esto, Carlos V le pidió que el pintor que cambiara esa retirada humillante de los franceses, para representar el hecho como una honrosa retirada y no como una fuga, pues en realidad, decía Carlos, no lo fue. En otra ocasión, Luis de Ávila llegó al monasterio mientras el emperador comía un capón. Y al saberlo el soberano, dijo: guarden este para que coma don Luis, que quizás no tendremos otro que darle. Los últimos meses de vida del emperador fueron de sufrimiento físico, como ya hemos visto, con grandes dolores e inflamaciones en las extremidades y en la boca que le impedían disfrutar de uno de sus mayores placeres, la comida. En febrero del 58 murió su hermana preferida, Leonor, y ello le sumió en un gran abatimiento. Don Luis fue enseguida a visitarlo y lo encontró en un estado lamentable. En una carta sobre esa visita, don Luis le escribió a Juan Vázquez de Molina, secretario del Consejo de Estado, que había consolado a Carlos V, pero que el fallecimiento de su hermana y los rigurosos fríos de este invierno le han dejado sumamente abatido. Son palabras textuales.
En septiembre estaba Carlos prácticamente agonizando. Desde el 11 hasta el 21 de septiembre, fecha de su muerte, estuvo el emperador acompañado por pocas personas, por su leal criado, Luis de Ávila, que no se apartó de su lado. Estuvieron también presentes el confesor, su médico, su mayordomo, Luis de Quijada, el arzobispo de Toledo, unos monjes de la Orden de San Jerónimo y solo dos nobles, dos señores nobles, el conde de Oropesa y, como digo, Luis de Ávila. Cuenta Sigüenza en su historia de los Jerónimos que Quijada y don Luis, ahí lo tienen, derramaron tantas lágrimas, hacían tantas lástimas que perdían la gravedad y ser de sus personas. Daban gritos, arrimábanse a las paredes, enclavijaban las manos volviendo los ojos al cielo y hacían extremos como niños o mujeres. Tan grandemente los apretó el dolor de esta pérdida y la fuerza del amor les privó de la entereza que siempre mostraron en sus vidas. Y voy acabando ya. Parece claro que Carlos V entonces eligió la vera por influencia directa, lo hemos leído en los textos, por influencia directa de don Luis de Ávila. Pero, ¿por qué no se quedó, como inicialmente se quedó, ¿no?, en el Palacio de los Condes de Oropesa, en Jarandilla, por ejemplo, o en cualquier otra mansión, o en cualquier otra casa palaciega con mayores comodidades? ¿Por qué escogió una sobria y austera residencia, pegada sobre todo, que es lo importante, a un monasterio? Creemos que aquí fue decisiva la visión erasmista del retiro y de la preparación del cristiano para la muerte. No podemos afirmar que Carlos V fuera erasmista, pero sí que conociera, aunque fuera indirectamente, algunos de los postulados filosóficos del humanista de Róterdam. Como sabemos, muchos de los humanistas españoles fueron seguidores de Erasmo y hallaron el apoyo de la corte de Carlos V, el gran canciller Mercurino Arborio Gatinara, su secretario Alfonso de Valdés, el obispo de Toledo Alfonso de Fonseca y Ulloa, el inquisidor general Alonso Manrique, Juan y Francisco de Vergara, Juan Calvete de Estrella, cortesano al servicio de Carlos V, o el propio Constantino Ponce de la Fuente, tengo aquí muchísimos nombres, capellán y confesor de Carlos V, reconocido de erasmistas. Estos son solamente algunos de los nombres de erasmistas que frecuentaron la corte de Carlos V. Raro es que en este ambiente el propio emperador no conociera y no se hubiera imbuido de la doctrina erasmista, que propugnaba, como todos sabemos, pues la reforma de la Iglesia y de la religión, despojándola de sus aspectos dogmáticos y formalistas, de sus excesivas especulaciones teológicas, de sus prácticas rutinarias, de sus supersticiones. Propugnaba también el retorno al Evangelio, la lectura directa del Evangelio, a una religión espiritual y a un culto interior, y sobre todo propugnaba la preservación de la unidad del mundo cristiano. Bueno, Carlos va a Yuste y no a cualquier sitio, sino a un monasterio, y va o viene a prepararse para la muerte. Sabía que Erasmo había escrito dos obras, las mencioné antes, de Contemptu Mundi, sobre el menosprecio del mundo, y de Praeparatione ad Mortem, sobre la preparación a la muerte, cuyo núcleo central era la disuasión de la vida mundanal y la persuasión de la vida retirada. No era nada nuevo. Desde los precedentes bíblicos de Job y del Eclesiastés, donde leemos que todo en este mundo es vanidad, pasando por los filósofos, los autores satíricos y todo el legado consolatorio grecolatino, obras cuyo fin era mitigar la tristeza de una vida condenada a la muerte, enfatizando los males de la vida, el descontento que todos tenemos con nuestra propia suerte, la volubilidad de la fortuna o nuestra debilidad corporal y espiritual para hacer más aceptable la muerte como destino universal del hombre, y sin olvidarnos de los llamados contestores mundi, es decir, despreciadores del mundo de la tradición penitencial cristiana, a los humanistas del Renacimiento les había llegado un rico bagaje de miseria hominis, es decir, de las desgracias, de las miserias humanas que justificaban el abandono de este mundo y el refugio monacal como una preparación para bien morir. Carlos viene al monasterio de Yuste porque desea abandonar ya este mundo y busca a través del refugio monacal su personal preparación cristiana para la muerte física y para la vida eterna. Y todo ello pasa por la renuncia de las cosas mundanas, por la reflexión intimista sobre la vida que ha llevado y sobre la inminencia de la muerte.
Pasa, como digo, por el robustecimiento de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, cuyo objeto directo es Dios. Pasa por la meditación sobre la fragilidad humana, la maldad del mundo y la carga del pecado, por el rechazo del temor a la muerte, por la reconciliación con Dios, por la necesidad de hacer testamento, que ya lo había redactado en 1556 en Bruselas, pero aquí redacta o lo completa con un codicilo del 9 de septiembre de 1558, días antes de su muerte. Pasa, como digo, por la confesión y por la comunión en el trance de la muerte, por la metáfora de la vida cristiana como un servicio militar, la militia Christi, por el temor de Dios y por el juicio, y por el temor de Dios y por el juicio divino, por la curación del alma, antes que por la curación de su maltrecho cuerpo, por la fe como puntal para vencer a Satanás, por la victoria sobre la vanagloria, por la lectura de los santos y de las Escrituras, y en fin, por la soledad del moribundo frente a Dios. Todo esto que cuadra perfectamente con Carlos V es solamente el resumen, todo lo que he dicho es el resumen son los puntos principales del libro ese sobre la preparación para la muerte de Erasmo. Casi todos estos puntos, como digo, fueron seguidos por Carlos en estos escasos 2 años de retiro aquí en Yuste. Y Erasmo acaba su libro con un texto que parece escrito a semejanza del tenor de vida que Carlos llevó en Yuste. Dice Erasmo, otra vez en letra chica, no sé si se ve, pero lo leo yo. Dice Erasmo, al final de su libro De Praeparatione ad Mortem, traducido por mí: quien se prepara para morir debe apartarse de todas las pasiones urbanas y domésticas, expulsar de sí las preocupaciones políticas, quitarse de encima las inquietudes por los bienes materiales, encomendar a Dios a su esposa e hijos, sustraerse a la confianza de los amigos y parientes, no acoger en sus cuitas anímicas ni siquiera a los íntimos. Debe obedecer solo a Dios si es que quiere hablar con el Padre Celestial en el justo momento en que le apremie la última tentación. 3 veces les advierte cuando los ve dormidos que estén vigilantes y oren para que no caigan en la tentación. Cae en la tentación, dice Erasmo, quien se entrega a la potestad del tentador. En cambio, a los que están vigilantes y oran, la tentación les toca ligeramente, pero luego se les pasa. A eso vino Carlos aquí, a estar vigilante y a orar. Asimismo, en peligro de muerte, la debilidad humana resulta vencida, salvo que se implore con ahínco, con intención pura y con invicta confianza, el auxilio del único que vivifica a los muertos. A eso vino también aquí, a implorar ese auxilio. ¿Cómo pues hay que orar en este estado de cosas? El Redentor se dignó a mostrárnoslos con su ejemplo. Dobló sus rodillas, poca cosa es esto, se postró sobre su rostro, desde la tierra clamó al Padre tan impetuosamente que la voz del suplicante fue oída por los 3 discípulos que estaban a un tiro de piedra, y además grabados por el sueño. 2 veces más volvió a suplicar, repitiendo por 3 veces las mismas palabras, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dobla sus rodillas, quien se somete por completo a la voluntad divina. A eso vino Carlos aquí, a doblar sus rodillas, a someterse por completo a la voluntad divina. Se recuesta sobre su rostro quien está completamente descontento de sí mismo. Carlos no estaba contento consigo mismo. Quien desconfía completamente de sus fuerzas y buenas acciones y no espera otro consuelo sino el de la misericordia del Señor. No hay que desesperar inmediatamente si el consuelo se demora, dice Erasmo. Una y otra vez hay que clamar, no de palabras, sino de corazón. Eso estaba haciendo aquí Carlos, clamar, no de palabras, sino de corazón. Y es que si nosotros imitamos espiritualmente lo que el Señor hizo externamente, se nos presentará el buen ángel que nos ha de secar el sudor sanguinolento de nuestra alma, y o bien nos arrebatará del peligro, o bien nos infundirá fortaleza espiritual para soportar esforzadamente la muerte. A eso vino Carlos aquí, a morir y a soportar esforzadamente la muerte. Carlos, en fin, se retiró a este convento de Yuste para poner en orden su vida, especialmente cara a Dios,
y para preparar cristianamente su muerte, siguiendo en ello, creo, los dictados de la obra de Erasmo, especialmente de este De Preparatione ad Mortem. Tenía conflictos de conciencia porque sabía que había fracasado en muchos de sus proyectos políticos y religiosos. Había visto frustrados sus intentos de unificar política y socialmente la religión, el luteranismo y el catolicismo. No logró contener la reforma protestante en el Imperio alemán. Además tenía remordimientos por haber tenido que enfrentarse al Papa. Recuérdese el famoso saco de Roma. Tampoco dejó solucionada la cuestión del turco, el mayor enemigo del cristianismo, un problema que dejó también en herencia a su hijo Felipe, al igual que el tema o el problema también de las grandes deudas contraídas. Decide entonces el apartamiento monacal leyendo el Evangelio y libros devotos. Sabemos que tenía aquí en Yuste algunos libros como por ejemplo La Meditación de Fray Luis de Granada, La Doctrina Cristiana de Constantino o 3 versiones de La Consolación de la Filosofía de Boecio. Digo que decide entonces el apartamiento monacal aquí en Yuste, leyendo el Evangelio, los libros devotos, como además aconsejaba Erasmo, y retornando, en clave otra vez erasmista, a la religión espiritual y al culto interior, con una sola finalidad, la salvación eterna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mañas, por esta excelente exposición que nos ha llevado a esos conflictos internos del emperador y además, literalmente, ¿no?, a esos conflictos que le atenazaban, que de alguna manera se trajo a Yuste para derrimir, ¿no?, esos conflictos en vida que repasó aquí en muerte. Quiero recordar también el libro que nos presentó el profesor Janssens durante su exposición en la primera ponencia, ¿no?, El árbol de las mariposas, de Anton Barbirredode, ¿no?, donde el árbol, además un libro de poesía que recorre a través de 96 poemas la vida del emperador, donde el árbol es el emperador y las mariposas son esos recuerdos que le atenazaban, que le atormentaban cuando vino a retirarse a Yuste. Comentaba hace un momento con el profesor José de la Puenta que qué mejor final y qué broche de oro para esta exposición, para este curso, ¿no?, que esta última parte de su exposición en la que se hace referencia a su retiro a Yuste, a ese retiro ligado a ese libro de Erasmo, ¿no?, sobre la preparación para la muerte, ¿no?, y lo importante que es para el emperador también ese momento, que yo quiero creer también que es uno de los momentos más especiales de su vida, ¿no?, porque al final se le recuerda por su abdicación, por su retiro a Yuste, ¿no?, algo que era un poco insólito en esa época, ¿no?, que un emperador abdicara, ¿no? Yo no sé si es casualidad o no, pero y lo menciono también a modo de anécdota, ¿no?, porque en el azucarillo del café de esta mañana me venía un mensajito de estos que te vienen tipo en el que dice, y lo digo también porque el profesor en el curso anterior nos ilustró con una magnífica exposición que invito a ver, que está en nuestro canal YouTube, sobre el ajedrez. Y dice, al final de la partida el rey y el peón van al mismo cajón. Claro, es cierto, ¿no?, pero depende del cajón para que luego puedas volver a salir, ¿no?, y esa preparación para la muerte al final para Carlos V fue una manera de sobrevivir, ¿no?, al tiempo y de poder nosotros también disfrutar, ¿no?, de todo ese legado que nos dejó. Tiempo para preguntas, porque yo no puedo tener más preguntas, pero quizás hay alguna curiosidad por parte de los alumnos. Mi nombre es Ismael García, soy de la Universidad Carlos III. Un cajón, por cierto, que ayer vimos en el monasterio que era muy sobrio, muy el cajón en el que inicialmente iba a estar Carlos V, sí, el emperador, muy sobrio, muy bueno, muy humilde. Muchas gracias por la exposición. Me ha parecido muy interesante que haya mencionado usted el tema de la salud, un tema que se ha abordado estos 3 días, pero solamente de forma tangencial, porque hemos hablado de enemigos externos, enemigos internos también, pero no hemos hablado de un enemigo también, que es pues, la cuestión de la salud, porque supuso un verdadero enemigo para él. Entonces yo le quería preguntar 2 cosas. La primera, aunque usted es filólogo, entiendo, no es historiador, pero si en los documentos de su época de algún modo se intenta ocultar este hecho porque pudiera ser una muestra de debilidad, una manifestación de debilidad. Y en segundo lugar, si hay algún estudio, porque entiendo que
padecimientos de salud tienen implicaciones en la práctica política del día a día, en tanto que él tenía que viajar mucho, tenía que reunirse con... si de algún modo pues eso, hay algún estudio que de forma pormenorizado aborde el tema. Gracias. Yo he leído bibliografía y desde luego afectado de gota estaba prácticamente desde los 20 y tantos, 30 años, y eso lo va arrastrando toda su vida. Y las crónicas evidentemente están pintando, cuando son positivas y cuando son a favor del emperador, están pintando a un héroe. Si le van las cosas bien al héroe, no se hace mención de la gravedad que tenía, de los padecimientos, de los dolores, etcétera. En los casos en que sus campañas guerreras o sus gestas sufrían algún revés, sí se aludía como una de las causas precisamente su debilidad, que ese día no estaba bien, que ese día que le dolía el pie o le dolía las manos, es decir, se utiliza un poco la enfermedad muchas veces para justificar sus posibles sus fracasos, sus derrotas. Y hay estudios incluso hechos por médicos que han estudiado, ya he relatado más o menos cómo hicieron todo el examen, y bueno, lo que se sabía que tenía gota y se sabía que estaba enfermo, pero se ha podido constatar esto de una forma, pues eso, ¿no?, científica, que efectivamente tenía la gota esa, a la que aluden todas las fuentes, pero que encima era una gota era extrema. Era una gota de mucha gravedad. Efectivamente, ¿alguna cuestión más? Lo de la gota, además, fue en un estudio muy reciente que se hizo, si no recuerdo mal, en 2011, que se llegó a hacer un análisis por el Instituto IS Global de Barcelona. Sí. El doctor Quique Bassat, que además lo hemos tenido aquí en un curso que hicimos sobre la malaria, que fue donde se descubrió que realmente el emperador había muerto de malaria. Que también tenía la malaria, el paludismo, vamos. Exactamente. Sí, por favor. Sí, yo tengo una pregunta muy breve sobre primero, felicitaciones, excelente su ponencia. Habló al final sobre los libros que tenía el emperador aquí. Sí. Me imagino que también estaba la imitación de Cristo, ¿no?, de Kempis. Pues supongo. Creo que sí. Hay un listado, están catalogados los libros que tenía, Creo que sí. Lo que no había el libro realmente no habría, me extrañó porque no he encontrado libros de Erasmo que tuviera él aquí. Pero no sé. Pero él seguramente los conocía, y por lo menos conocía sus contenidos. Hay una publicación que es la bibliografía de Carlos V, que es todos aquellos libros. Sí. No sé si tenemos por aquí, supuestamente, a lo mejor, que tenemos algún ejemplar, y creo que está también en nuestra página web. Es un libro que publicamos nosotros como fundación sobre aquellos libros que él se trajo y con los que convivió cuando estuvo aquí en Yuste. Y libros que deberían tener también los jerónimos. Sí, efectivamente. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos al profesor su participación con este broche de oro, esta ponencia que da por finalizado este curso, pero no os levantéis porque todavía nos queda la parte de la clausura para ponerle la cereza al pastel. Muchísimas gracias, profesor. Gracias.